Bienvenidos a Café del Ring, muchas gracias por estar con nosotros esta semana desde los estudios de Más Lucha, también para toda la comunidad de Lucha Plus. Los saludamos con mucho gusto, José Manuel Guillén, Bernardo Guzmán, todo el equipo de producción y un gran invitado que tenemos en este Café del Ring, José Manuel, para platicar amplio y tendido de lo que son las voces, la crónica de la lucha libre. Sí, es un gusto contar hoy con una persona que ha marcado historia dentro de la lucha libre por su voz. Y vamos a platicar con él un ratito. Leobardo Magadán, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos al Café del Ring. Muchísimas gracias, José Manuel Guillén, Bernardo Guzmán. Un gustazo siempre estar con ustedes que siguen de cerca con esa pasión la lucha libre. Pues una voz reconocida, una voz autorizada. Has visto tanta lucha libre, has estado en tantas funciones, la gente... Que ya me harté. Puede llegar a pasar, no sé, ahorita nos vas a platicar. No, fíjate que no. Pero la gente te ubica perfectamente la afición, o sea, Leobardo Magadán es pues una voz muy reconocida en la lucha libre. ¿Qué representa eso para ti? Bueno, es un compromiso, es una responsabilidad. En alguna ocasión escuché a Rayo de Jalisco a Rayo de Jalisco padre, que decía, es que no es fácil ser Rayo de Jalisco. Y yo decía, pero pues no le entiendo, ¿no? Y es que si algún luchador X cometía un error, no pasaba nada, pero si Rayo de Jalisco la regaba, había consecuencias graves, noticia, ¿no? ¿no? Era noticia y todo mundo se escandalizaba. Entonces, el hecho de marcar tendencia en un medio sí es una gran responsabilidad porque te obliga a prepararte y prepararte cada vez más a fin de que puedas estar al nivel de las expectativas del público, ¿no? ¿Cambió mucho cuando encontraste en tu camino la lucha libre a estar en otro espectro que era otro tipo de deportes, otro tipo de programas, otro tipo de producciones? ¿Cuál fue el cambio más grande que notaste cuando ya ingresaste a la lucha libre? Bueno, siempre lo he dicho, a mí no me gustaba la lucha libre. Yo siempre dije que era falsa, que tenían todo planeado, etcétera, etcétera. Y cuando entré fue como una revolución, ¿no? Como unos mazazos en la cabeza que me decían, a ver, lo que decías, ¿no? Cuando un día entré al vestidor de la Coliseo y vi al perro aguayo que él mismo se estaba cosiendo porque el doctor no sé a dónde fue. Y él siguió cosiéndose, ¿no? Casi me desmayo. No puede ser. En otra ocasión vi al villano tercero con el codo así tremendo, parecía que tenía un melón aquí en el brazo porque se le había salido el líquido. Y aún así, con todo el dolor, luchó. Entonces, te das cuenta de cómo se juegan la vida, cómo están en medio del dolor todos los luchadores. Cuando entré a la lucha libre, por supuesto, fue algo impresionante. Y me impresionaba también la pasión con la que narraba el doctor Alfonso Morales, que si bien es cierto, no conocía todas las llaves ni todos los secretos luchísticos, era un hombre que te imbuía de esa pasión, ¿no? Contagiaba, ¿no? De ese ambiente que debe de existir, que no es lo mismo decir, observen esta llave y ahora cambió a este tirabuzón y que esto y lo otro, ¿no? A decir, vean nada más el rictus de dolor, ¿no? Observen la manera como están castigando a este hombre que se resiste estoicamente, ¿no? Todo eso, para mí fue un gran maestro el doctor Alfonso Morales y fue una gran lección de vida. Por otro lado, el gusano de seda me enseñó algunas de las llaves que sabía. Porque yo no sabía absolutamente nada de llaves, ni conocía a ningún luchador. Cuando me hicieron el casting, les voy a abreviar esto rápido, fue en la Coliseo de Perú 77 un martes. Ustedes que conocen el medio sabrán que el martes pues es como la más chafita de las funciones, ¿no? Del Consejo Mundial. Es como cuando ibas al Estadio Azteca y te tocaba en la portería que estaba del otro lado de los vestidores. Exacto. Hacer la cobertura. Entonces,
me dice el productor, ¿sabes qué? Te toca la primera y la segunda. Observo y me doy cuenta de que no conocía ni a las estrellas, para acabar pronto. Por lo tanto, el tener nombres como el Cafre, como el Príncipe Azul, como el mismo Baby Richard que estaban en esas, pues yo no los conocía, ¿no? Ujú. Cuando me dieron la cuenta fatídica de 5, 4, 3, 2, que ustedes están bien compenetrados con eso, Hugh, mi mente en blanco. Dije, ¿qué voy a decir? Voy a hacer el ridículo, no conozco a nadie ni conozco ninguna llave. Y entonces empecé con mi imaginación, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos a la Coliseo de Perú 77 en el centro histórico de la capital de la República Mexicana. Observen este vuelo, parece un astronauta que va flotando en el aire, cero gravedad. Ajá. Así me la llevé las dos luchas que me tocó para la prueba, para el casting. Ok. Y al final, cuando fui con Fernando Schwartz, que era el director de deportes, me dice, Fer, oye, pues eso es lo que necesitábamos, porque se está narrando muy técnico. Es decir, la gente nueva de la lucha libre, a la gente nueva no le interesa mucho si es un tirabuzón o es un suplex alemán o un suplex X o Z, ¿no? Ujú. Le interesa más que lo emociones, que lo metas en la jugada. De ahí para el Real Te fue quedaste. en 1995, marzo de 1995, 30 años. 30 años. 29 en el Consejo Mundial, en AAA estuve como ponle la mitad, unos Ajá. 14 años. Wow. Entonces, pues toda esa trayectoria y el estar fogueándome con gente como Arturo Rivera, como Jesús Zúñiga. Yo fui el último a entrar de esa camada. Ajá. Incluso, bueno, son 29, 30 años en la lucha libre, pero ¿cuántos fueron en Televisa? Esos 29 del Consejo no son todos en Televisa, ¿sí? No, en Televisa ponle unos 8 más o menos. 8 más, o sea, tengo 43 en la televisión. Más 43 en la televisión. ¿Qué otros la deportes? edad de mucha gente, ¿no? ¿Qué otros deportes has narrado? ¿O has comentado o El has fútbol. reportado? ¿Llegaste a narrar fútbol? Llegué a narrar para radio, Ajá. porque ya ves que era la escuela de Sí, Televisa. primero pasabas por Primero radio. pasabas por radio, de ahí te ibas a cancha en televisión Ajá, y o a comentarios en palco ajá. y finalmente terminabas narrando en la televisión. Pero en ese inter fue cuando me dijeron que había un casting para narrar lucha libre que se ganaba muy bien. Ujú. Había buen sueldo. Está bien. Pues siempre había lucha, ¿no? Siempre había lucha. Además, siempre trabajabas. Siempre, a diferencia siempre, del siempre. fútbol donde te rolaban más, ¿no? Y que son muchos más de Y los son que estaban muchos ahí. más. Se peleaban. Había golpes bajos, escupitazos, Sí, imagínate. de todo, ¿no? ¿El fútbol sí te gustaba? El fútbol sí me gustaba, sí. ¿Todavía te gusta? Todavía me gusta, ya estoy más allá del bien y del mal. Ya te da igual. He visto tantas cosas en el fútbol y me he enterado de tantas cosas. Líneas que nos mandaban, que ese es otro tema. Ajá. Ahí son otros 100 pesos. Así es. Deposítenlos Sí, ahorita. sí. Así es que me desmoralizó toda esa situación de la que me enteré, ¿no? ¿Qué tiene la lucha libre que enamoró a tal vez otros especialistas que no estaban dedicados tal cual a la lucha libre? Porque Jesús Zúñiga era locutor de radio, De radio. Arturo Rivera reportero en cancha y Sí. tenía algunas asignaturas como jefe de ciertas áreas. De hecho, Arturo Rivera y yo empezamos juntos. Bueno, él empezó antes en la lucha libre, pero Ajá. teníamos como carreras similares. Sí. ¿Qué tiene la lucha libre que hace que te quedes ahí tanto tiempo? La pasión, la entrega de estos deportistas de alto rendimiento a los que yo les ofrezco una disculpa, porque sí, en un momento los catalogué como falsos, como que todo estaba chambeado,
como que hacían una coreografía X, y cuando me di cuenta de la realidad, me enamoré de la lucha libre, a tal grado de que no me he podido salir, ¿no? O sea, no me he podido salir porque yo creo que el día que me salga me muero, ¿no? Así de fuerte y así de grande es la lucha libre, es como mi gran amante, ¿no? ¿Nunca intentaste luchar? ¿Ya involucrado? ¿Nunca entrenaste? Fíjate que no. No, nunca me nació ese gusto por la lucha libre. Los respetaba profundamente, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy grande, ¿no? Es un trabajo muy, muy especializado, que engloba lucha olímpica, que engloba, algunos saben hasta de gimnasia, ¿no? Yo conozco luchadores que fueron gimnastas al principio y que les ha servido a la postre en esto. Un caso muy particular en el fútbol es Hugo Sánchez, que fue gimnasta y después eso le permitió desarrollarse mejor en lo suyo, pero en la lucha libre hay muchos elementos que valen muchísimo. Desgraciadamente hay ciertas puertas que no se les abren y bueno, ahí se quedan, ¿no? Pero eso fue lo que me enamoró de la lucha libre, que es un deporte rudo, pero a la vez es un poema en movimiento, ¿no? Cada llave, cada contrallave, cada lance impresionante, ¿no? Una estrella fugaz, un mortal hacia adentro, en fin, cada uno de esos movimientos tienen una magia especial y la flexibilidad con la que los luchadores se mueven, a mí me impresiona mucho. Además de que son personajes, ¿no? No Sí. sabes quién está detrás de la máscara, o es un felino, o es un león, es un perro, es un astronauta, o es un extraterrestre. Son personajes y esa fantasía, esa magia nos involucra, nos envuelve, ¿no? Fíjate que ese es otro de los temas en la lucha libre. Hay 8,000 luchadores, ¿no? Sí. Hay muchísimos. Yo creo que se podía hablar de cientos de miles de luchadores en la República Mexicana. Pero ¿cuántos son personajes en realidad? Sí. Pocos son los que son personajes. Y uno de ellos es Mister Iguana, Claro. ¿no? Que está en la AAA. Completamente. Pocos son los personajes. Y pocos se han preocupado en hacer un personaje, en desarrollarlo de tal manera que ya después no necesitas luchar tanto. El caso de Pierrot, el caso de Carmelo Reyes, 100 caras, ¿no? Que les decía no sé qué, y al final él terminaba diciéndote, es que no les digo nada. No les digo nada. Ah, bueno, ahí aparece la magia, ¿no? Claro. Imponían. Imponían en aquel entonces, ¿no? Que estaban al 100%. Y ahí aparecía la magia de la lucha libre, cuando veías a la gente como loca, o en los duelos de máscaras, ¿no? En un villano tercero Atlantis, la gente llorando por el villano tercero que había perdido su máscara. Drama. Era un drama que si no estás involucrado en la lucha libre dices, ay, no, mano, no. Claro. No manches, no. No todos lo entienden. No lo entienden. Pero ya cuando estás involucrado, hasta tú te quedas con ese sentimiento, ¿no? Tardas mucho en dormir. Yo me imagino que a ustedes les cuesta Quedas con trabajo. mucha adrenalina. Ajá, quedas con la adrenalina ahí en una bolsa y no la puedes sacar. Y tardas llegas a tu casa a las 12:30, 1 de la mañana, y te duermes hasta las 3, si es que te duermes. Sí, Si no, ahí te muy quedas. acelerado, sí. Sí, ¿no? Sí, me ha pasado ese tipo de cosas y de verdad creo que es un gusto estar platicando hoy con Leobardo Magadán, tenerlo Muchas aquí en el gracias. estudio de Más Lucha, tenerlo en el Café del Ring y pues todavía nos queda un largo rato de charla, Bernardo, aquí con Leobardo Magadán. Sí, después de una pausa vamos a regresar al Café del Ring para seguir platicando con un gran invitado que tenemos hoy aquí en los estudios de Más Lucha. Para toda la comunidad de Lucha Plus,
Después de la pausa seguimos con el Café del Ring, platicando de lo que es la crónica, la narración de la lucha libre, el periodismo deportivo, todo lo que involucra el deporte espectáculo. Regresamos después de una pausa. Que nadie nos detenga. Estás viendo Lucha Plus. Seguimos platicando en el Café del Ring con Leobardo Magadán, que continúa con nosotros. Muchas gracias a todo el público que nos está acompañando y de verdad es una charla que nos gusta mucho porque creo que hablamos el mismo idioma, Bernardo. Completamente, completamente, y siempre es un gusto encontrarnos. Nos hemos encontrado en muchas arenas, en conferencias de prensa, no sé, en aeropuertos tal vez. Siempre es un gusto saludarte. Hemos sido compañeros de cuarto. Hemos sido compañeros de cuarto también. Ya no cuenten más, hasta ahí se tiene que quedar todo. Y nos da mucho gusto. Conocemos nuestros secretos. Exactamente, mi querido. No te pongas rojo, por favor, Bernardo. Impone la presencia de... ¿Cómo es? Un rudo... Rudísimo de 5 estrellas. 5 estrellas. 7 suelas y gran turismo. Sí, sí, sí. Si no hubiera sido por Televisa, hoy la lucha libre estaría en el mismo momento en el que se encuentra, siendo un espectáculo, siendo parte de la cultura mexicana. A tu parecer, ¿qué le añadió Televisa si sí fue algo tan importante para que hoy sigamos teniendo una exposición tan grande de la lucha libre? Bueno, mira, antes que nada quiero ponerlo en contexto. En el tiempo en que la lucha libre empezó a despuntar otra vez, que fue en la década de los 90s, el fútbol tenía el primer lugar en rating. No había otro. Sí, sí. El segundo deporte, pésele a quien le pese, era la lucha libre. Y luego venía el béisbol de las grandes ligas, el fútbol americano profesional, los demás deportes, el tenis, bla, bla, bla. Y eso pisaba muchos callos, tanto en comentaristas como en ejecutivos de Televisa. Los máximos ejecutivos de Televisa, no los que estaban en el top, sino los que estaban abajo de los vicepresidentes, no querían la lucha libre porque decían que era un deporte de jodidos. De nacos, ¿no? De nacos, de jodidos, de pobres. Entonces, pero el rating siempre fue el rey en Televisa. Entonces el vicepresidente decía, ¿sabes qué? Me vale gorro, con otras palabras, ¿no? Me vale gorro que el béisbol de las grandes ligas sea de mucho caché o el fútbol americano o los otros deportes, pero la lucha libre tiene segundo lugar en rating, así es que hay que meterle. Entonces, los productores tenían la misión, la encomienda de generar contenido, de crear, por ejemplo, cuando hicieron lo de los capos, que yo no estaba muy de acuerdo en ese concepto, ¿no? Porque casi eran como criminales, ¿no? Mafiosos, ¿no? Como mafiosos, sí. Entonces, no estaba de acuerdo, pero bueno, lo entendía como una ficción para resaltar lo que hacían ellos, ¿no? Y había un contenido aparte con los técnicos que estaban en el gimnasio y los atacaban. O la tortita del Rey Bucanero, ¿no? Y el Último Guerrero. Sí. O cuando Porky estaba en la Alameda, en una fuente, y llegan los rudos y lo lanzan. En el Jardín Pushkin. Exacto. Entonces, todo eso contribuyó a ir metiendo a la gente. Los domingos en la mañana se reunía la gente en la casa del abuelo y ahí veían la lucha libre, ¿no? Mucha gente me refiere que, oiga, yo desde niño, y yo decía, ¿a poco estoy tan viejo, no? Sí. Suele pasar. Suele pasar. Entonces, yo desde niño con mi abuelo lo veíamos y que no sé qué. Ah, ok, qué padre, ¿no? Qué padre, porque sí, reuníamos a la familia. Y yo creo que sí fue importante el impulso de Televisa, ¿no? Porque generó toda una cultura de la lucha libre que hasta la fecha sigue dando resultados, ¿no? Pues es que Televisa es un monstruo y en esa época era un monstruo, no había las redes sociales. Más bien era en aquel entonces, ¿no? Era un monstruo. Sí. Lo que ponía Televisa era lo que se consumía, ¿no? Sí, era... Entonces el impacto, el rating que tenía la voz de Leobardo Magadán, del doctor Alfonso Morales, del Rudo Rivera, se quedó en la mente
pues de varias generaciones de mexicanos, ¿no? Y es que si no hubiera existido, o sea, si no estuviera Televisa, no estaría AAA. No estaría AAA tampoco. ¿No? Sí, ¿Quién sabe cuál sería la historia Fue como actualmente? una consecuencia, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, AAA nace de la genialidad también, ¿no? De crear nuevos personajes. Ujú. Y eso refrescó todo el medio. Refrescó todo el medio e hizo también más interesante el ámbito de los independientes, que aunque no los veíamos, aunque estaban en el subsuelo, digamos, de la lucha libre, pero brillaban con su luz propia también, ¿no? O sea, no necesitaban algunos luchadores la televisión como para brillar. Siempre Sí. han existido personajes con mucho talento, ¿no? Pues sí, la televisión hizo como superestrellas, celebridades, algunos luchadores como Algunos. Octagón, Conan, el Rey de Jalisco, 100 Caras. Ujú. Ya eran celebridades, ¿no? De un alcance impresionante, ¿no? Hasta Abrumador. místico. Místico, sí. Exacto, en otra crearon época. fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del vampiro canadiense, un luchador que sin luchar, Ujú. valga la expresión, sin tener el conocimiento técnico del llaveo, contra llaveo, lucha olímpica, saltos, vuelos, etcétera, etcétera, se presentaba y era un idolazo. A mí me tocó ver cómo las mujeres se quitaban el brasier y se lo aventaban al ring. Entonces era Una uno, locura. de Esa era una los, uno de locura, los ya. fenómenos más impresionantes, ¿no? Sí, sí, El, sí. el vampiro canadiense, yo creo que fue el fenómeno más grande. Otro fenómeno fue Octagón. Claro. Yo me acuerdo en las giras de AAA, cómo en una ocasión íbamos subiendo las escaleras del Hotel Rivera y yo, y a Octagón le tocó una de las habitaciones contiguas a nosotros. Ujú. Obviamente cada quien tenía su habitación, pero vi el relajo de Octagón sacando como a 5 chavas de primer nivel de su cuarto. Casi a sombrerazos, sáquense de aquí, ¿no? Órale. Entonces era una locura. Sí. ¿Por qué? Por esa imagen que tenía de ídolo, ¿no? De inalcanzable. Todo México los veía los domingos, los sábados. Exactamente. E ibas a un mercado y estaba la lucha estaba libre. la lucha Eso libre, yo me sí, es acuerdo cierto. mucho. Y la máscara y el muñeco. Dices que la lucha es de personajes. ¿En qué momento Leobardo Magadán opta por ser un personaje dentro de la lucha libre? Por ser un narrador rudo. ¿En qué momento es cuando decides o quién lo decidió? Fíjate que yo no lo decidí, lo decidieron los altos mandos, porque como la pareja original era Doctor Y el Rudo. y Rivera. Entonces, al deshacerse los equipos, a mí me designaron el Rudo. Yo me sentía incómodo siendo el Rudo, porque, pues la verdad se necesita, como en La Bamba, una poca de gracia y otra cosita, ¿no? La chispa, ¿no? Sí, necesitas esa No, chispa. porque el rudo era tremendo. Sí, Tremendo exactamente. rudo. Entonces, para tapar ese hueco se necesitaba de mucha imaginación, mucha astucia incluso para los comentarios, donde estés muy pegadito entre lo que se puede decir y lo que no se Ajá. podía decir en aquel momento. Ahora ya dicen de todo y no pasa nada, o ya decimos de todo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Ajá. No pasa nada, pero me costó mucho trabajo esa adaptación, ¿no? al nuevo papel, hasta que el doc me dijo, haz de cuenta que estamos platicando, estamos cotorreando, y tú trata tú chíngame. Ah, perfecto. Pues ahí le va, doc. ¿No se ofende? Pues ahí le Vamos a va. llevar. Sí, sí, sí. Pero fíjate que con nadie se llevaba de esa manera, ¿eh? A mí, yo tuve el privilegio de ser de su confianza, y entonces me dio esa facilidad para empezar a meterme, ¿no? Y entonces decía el doctor, pero mira, Magadán le está arrancando la máscara. Sí, doctor, lo está ayudando a respirar. Sí. Estaba diciendo, no me orques y algo así, ¿no? Ajá. Con Ajá. algún chistorete que
que no, obviamente no abusábamos de eso, ¿no? Pero sí le decíamos, lo está tratando de ayudar a respirar, pero mira, está agarrando las cuerdas y pues ¿qué querías? Se iba a caer. Lo hacían más entretenido. Se mareó, ¿no? Y sí, lo hacíamos más entretenido y había un doble espectáculo. El espectáculo en per se, en sí, Ajá. y el espectáculo en la crónica deportiva, que era el de nosotros, que por cierto después lo retomó Televisión Azteca en el fútbol, ¿no? Ujú. Con el doctor y con... Sí, teniendo como ese tipo de juego entre ese los tipo narradores. Sí. Que vale, ¿no? O sea, no es ninguna queja, ¿no? Ajá. ¿no? Qué bueno que lo retomaron porque eso mete también a la gente en el espectáculo. Ujú. Porque había, así como hay luchas buenas, ustedes sabrán que hay unas luchas de sueño, ¿no? Sí, Entonces de repente ahí era cuando metíamos ese tipo de cosas, donde sacábamos el chascarrillo, donde decía el doctor, pero qué bárbaro, Magadán, pero hay un Dios, ¿no? Y no te van a traer nada los reyes, clásicos. Ajá. ¿no? Ese tipo de comentarios que, bueno, generaban una sonrisa en la gente y al hacerlo ya teníamos ganada la El batalla. rating, la gente se mantenía viendo Sí. lucha libre, ¿no? Las 2 horas que duraba. Las 2 horas que duraba eran de auténtico relajo, al grado de que al final decíamos, ¿ya acabó? Sí, ya acabó. O sea, se nos había hecho cortita la narración, Ajá. lo cual significaba que había dejado de ser un trabajo para nosotros para convertirse en una diversión. Y cuando es eso, eres el hombre más feliz del mundo, porque encima de ello te pagan, ¿no? Y que hoy ya te ha dejado la personalidad de rudísimo, de 5 Cinco estrellas, estrellas. 7 suelas y gran turismo. Sí. Eso Sí, te ha sí. dejado hoy la lucha libre, una personalidad que ha trascendido. Más allá de que estés en una empresa, de que estés en una televisora, el nombre de Leobardo Magadán es el que permanece ahí. Sí, y además a lo largo de esa trayectoria traté de generar un lenguaje que fuera mío. Porque antes decían reguilete y quebradora. Yo decía, reguilete y quebradora como que se me hace como muy de feria, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, vamos a hacerlo más dramático, ¿no? La vuelta al mundo y la quebradora, Ajá. ¿no? Sí. El rombo de batalla. Rombo de batalla de 6x6, Ujú. que incluso algunos de mis ex compañeros criticaron, porque decían es que no es un rombo, es un cuadrado, un paralelepípedo, y hasta dieron la definición, ¿no? Y yo decía, perdón. La perspectiva desde donde yo narro se ve como un rombo. Cierto. Número 1. Número 2. Entonces hay que criticarle a la gente que dijo cabaña a la portería de fútbol, porque no tienen ni chimenea, ni sale humo, ni nada, ¿no? Sí. O el arco, porque no tiene una forma cilíndrica de un arco. De acuerdo. Después de una pausa, regresamos, seguimos platicando con Leobardo Magadán. No, ya no regresamos. Es el café del ring, lo estamos pasando muy bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso, es el Café del Ring. Gracias por acompañarnos en este buen Café del Ring con Leobardo Magadán. Pues leo esas frases tan marcadas, el qué bárbaro Magadán. Pues te lo ganaste a pulso del corazón, le salió algún día al doctor Alfonso Sí. Morales. Es difícil tal vez acordarte cuándo fue la primera vez que de plano te dijo qué bárbaro Magadán. Es difícil, es muy difícil, mi querido Bernardo, porque han sido tantas y tantas funciones, pero yo creo que fue más o menos por ahí del 96, 97, 1996, 1997, cuando ya se armaron los dos equipos y quedamos fijos el Doc y yo en el Consejo Mundial con Yáñez, ¿no? Con el Gusano. Sí, con el Yáñez, Gusano Yáñez. que les decía que él me enseñó parte del llaveo y contrallaveo, y yo le traté de enseñarle un poquito cómo se hablaba con mayor fluidez, ¿no?
porque él tenía el problema de que era muy parco en el momento de hablar. Sí, solo decía las técnicas o decía los nombres en japonés. Exactamente. Entonces, yo traté de hacerlo, no sé si lo logré, pero fue con mucho cariño. Y le extendiste, ¿no? El pistolero. Sí, el dispara pistolero, que Ajá. fue otra de las frases, ¿no? Al gusano Jens. Al gusano, sí. En esa época, ¿cómo era su relación con los que estaban en AAA? Porque ustedes representaban a una empresa. Sí. Eran los narradores del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo era la relación con Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga y el Rudo Rivera? Mira, con Rivera siempre fue de cotorreo. Ajá. Sin embargo, siempre sí había ese celo profesional por el rating, porque AAA tenía un rating y el Consejo tenía otro. Y casi siempre íbamos compitiendo en el rating. Ajá. Me imagino. Sí, casi siempre estábamos ahí en el segundo lugar, segundo o tercero, pero no cejábamos, ¿no? Con Jesús Zúñiga siempre hubo una muy buena relación de mi parte. Ujú. Un compañero, un buen compañero, con buenos sentimientos. Y con Maroñas nunca hubo ninguna relación, ¿eh? ¿No? Ninguna relación, no. ¿No les tocó alternar? Sí, pero no había esa química, digamos, ¿no? Okay. Entonces, no voy a hablar ni bien ni mal de él, porque dice el dicho que cuando no tienes nada que hablar bueno de alguien, mejor no hablar, ¿no? Y lo que pregunto es que esta relación era bajo la misma casa. O sea, Sí. vivían en la misma casa. Competían en la misma Estando en la televisora. competencia. Estando en la competencia y los ratings estaban ahí en el pizarrón. Entonces Y volteaban y llegábamos y de pronto estábamos en segundo lugar y Triple estaba en tercer lugar, y eso obviamente les picaba el orgullo, ¿no? Y en otra ocasión, pues sí, AAA, porque presentó un programón, estaba en primer lugar y Ajá. nosotros en segundo lugar y nosotros en tercero, y así nos íbamos alternando. ¿O qué pasaba cuando un luchador pasaba de una empresa a otra? ¿Qué Ah, sentías tú? Que de pronto el luchador que estaba narrando en una semana, a la otra semana se va para otra empresa, se va para AAA. Pues mira, como era tan común en aquel entonces, porque de repente se iba, por decirte algo, Shocker, Ajá. se iba, ¿no? A Triple. Ujú. Y decíamos, mira, era el luchador sorpresa, ¿no? Sí sientes feo, ¿no? Porque dices, caray, mira. Pero de pronto se venía otro, ¿no? Acá al Consejo Mundial que regresaba. Ajá. Entonces decías, bueno, pues se va compensando. Se van compensando las cosas y tu labor es narrar y con quien esté, tratar de levantar el ánimo de la gente y tratar de ver lo que hay detrás de cada uno de los gladiadores, ¿no? Para que de esa manera el rating siempre permanezca en lo más alto. Oye, a ti, Leo, te tocó el evento de Padrísimo en la Plaza de Toros. Fíjate que no. Porque ahí se mezcló AAA, Consejo y yo creo que también los comentaristas. Ajá, en aquel entonces Televisa pidió solamente dos cronistas. Y entonces escogieron al Doc, que era del Consejo, y Arturo Rivera. Rudo. Ok. Fueron los únicos que estuvieron ahí narrando Padrísimo. ¿La invasión te tocó? La invasión, sí, claro. Que llegaron los de ¿Llegaron AAA. los de ¿verdad? Llegaron los ¿no? de AAA, sí. ¿Cómo fue Un eso? escándalo. No, hombre, fue un escandalazo. Yo me emocioné muchísimo, porque fue... Haz de cuenta que tenías fiesta en tu casa, ¿no? Ajá, no, como imagínate. cuando eres niño y despiertas y te das cuenta de que están tus primos y gente con la que puedes jugar y todo el rollo. Con esa alegría me narré en esa ocasión, ¿no? Fue una locura, y verlos a todos aquellos que ya los conocía, porque acuérdate que siempre, a pesar de estar en el Consejo Mundial, me contrataban los promotores para anunciar Ujú. las funciones de AAA. O sea, nunca perdí el contacto con AAA. Ujú. Incluso algunos de mis compañeros me decían, oye, ¿sí te gustan las triplemanías? Claro, me encantan porque es una fiesta y las Sí. disfruto y estoy con la botana, lo que no puedo hacer en el palco, ¿no? Estoy con la botana y con los tacos y las pizzas y todo el rollo, ¿no? Estoy disfrutando ese espectáculo, Ajá. me encanta. Entonces,
siempre ha habido esa unión con los luchadores, independientemente de la bandera que estén... Sí, de la empresa para la que trabajen, de la empresa, ¿no? Obviamente, una voz muy escuchada, pero luchadores a veces no les gustaba que lo que decías de sus movimientos, te llegaron a decir algún comentario. Nunca, fíjate, nunca, porque al contrario de lo que sucedía con otros comentaristas, conmigo siempre fue, yo siempre busqué lo mejor, lo bueno de ellos, y en base a ellos empezaba a narrar. O sea, trataba de buscar cuál era la cualidad de aquel luchador, ¿no? Por ejemplo, no sé, con cibernético, ¿no? ¿Cuál es su cualidad? Pues que es muy fuerte, ¿no? Y es un cuate que, pese a las lesiones que ha tenido y a los reveses, siempre ha sido muy dedicado al gimnasio. Entonces yo trataba de hacer énfasis en su fuerza, en sus cualidades, en sus... Sí, como enaltecer a... en sus poderes, ¿no? ¿Tú Más crees? que en sus debilidades. ¿Tú crees que los comentaristas de lucha libre son o somos cómplices del deporte, espectáculo? Ah, claro. Es que nada más hay que ver de qué manera tú vas generando todo ese ambiente, ¿no? Toda esa magia, toda esa fiesta. Hay que envolver al Porque público. ustedes lo saben perfectamente porque son narradores también. Basta con apagar el audio, de poner en el mute y observar un deporte, pero le pones voz y todo y personalidad Es otra y cosa. cambia totalmente. Entonces, yo creo que sí contribuimos muchísimo al engrandecimiento, ¿no? De esas figuras de la lucha libre profesional. Seguimos Perfecto. de Seguimos. manera muy interesante con esta charla. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más. Está Leobardo Magadán con nosotros, así es que regresamos aquí al Café del Ring. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso, es el Café del Ring con el Leobardo Magadán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Leo, ¿alguna lucha que te haya impresionado? Bueno, ¿cómo era la dinámica? ¿Cómo es la dinámica de un comentarista de lucha libre? O sea, los viernes de cajón ibas a la México. Sí. Después, martes, viernes, sábados, Coliseo, domingo. Antes era martes, viernes y domingo. Martes en la Coliseo y viernes y O domingo sea, la en la función de México. viernes empieza a 8:30. 8:30, ¿A qué hora tiene que estar un comentarista profesional del Teníamos que prestigio estar de Leobardo Magadán? a las 7. A las 7 de la noche ya teníamos que estar porque había una junta donde se trataban los pormenores de la función. Y 7:30 ya estábamos grabando la entrada. Antes se hacía una entrada. Sí. Que el doctor decía, queridos amigos de la República Mexicana, que no sé Sí, qué. claro, claro. Entonces cada uno daba su opinión de acuerdo a... Generalmente platicábamos de la lucha estelar, ¿no? De los elementos que iban a estar ahí en esa lucha estelar. Y una vez que grabábamos ya nos quedábamos en la chorcha, ahí en las bancas, con la arena todavía vacía. Empezando a entrar la gente. Ajá, empezamos a cotorrear un poquito y a meternos en la mecánica, ¿no? De lo que iba a ser la lucha. La función que La iban función, que iban sí. a llevar a cabo. Bernardo tocaba un punto. ¿Cuál ha sido tu lucha favorita que te haya tocado ver? ¿Y cuál ha sido tu lucha favorita que te ha tocado narrar? Ah, Si hay un ok. recuerdo en estos Bueno, ya comienzo... 30 años de aficionado. Sí, sí, sí. Comienzo por la de... que me ha tocado ver. Por la que me ha tocado narrar, mejor. Villano Tercero con Atlantis. Con Atlantis. En el año 2000. Gran lucha. Una Increíble, lucha ¿no? a una sola caída, ¿no? Nos quedamos todos perplejos porque a pesar de que habíamos platicado
en la junta los pormenores y todo el rollo, nunca se dijo que iba a ser a una sola caída. Entonces, Nunca les dijeron. ¿no? Entonces, cuando dijeron que iba a ser a una sola caída, el Doc y yo nos quedamos mirando, ¿no? Como, ¿qué les pasó? ¿Sí será cierto o no será cierto? Y empezamos a narrarla con tranquilidad. Acuérdense que en aquella lucha sacaron a Baby Richard, ¿no? Ajá. Cambiaron referee, sí. Y pusieron a El Maya, Ok, a cierto, Rafael cierto. El Maya. Y en esa chorcha estábamos con que sí, con que no. En ese momento el público estaba tranquilo. A pesar de que había esa polémica de que habían sacado a Baby Richard y Ajá. que yo lo defendía y el doctor decía, vámonos. Sí, no queremos un referee chafa, queremos un buen referee. Bueno, a media función la gente empezó a media lucha, Ajá. porque ya estábamos en la lucha estelar, la gente empezó a gritar de tal manera que llegó un momento en que ya no nos escuchábamos. Entonces, el de audio de la unidad de control remoto ya nos había dado toda la ganancia y seguíamos sin escucharnos. Wow. Entonces, terminamos narrando con tanta pasión pero además con un lenguaje de las señas, ¿no? Ya era, Atlantis lo tiene con esta Atlántida y hacías la seña, Que ¿no? ya De no se que escuchaban entrara. entre ustedes. Ya no nos escuchábamos. Entonces, hasta ahora que la vuelvo a ver, a través de los años, me doy cuenta de cómo estaba yo gritando. Estaba yo con Eufórico, gritos ¿no? desaforados de que como no me escuchaba, no alcanzaba yo a medir la voz, ¿no? Ajá. Pero esa fue la que más me ha gustado narrar Ajá. y que me ha gustado ver. ¿Cuál será? La de... ¿Cuál pudiera ser? Santo Black Shadow, ¿no? Santo Black Shadow. Santo contra Black Shadow. Sí. Sí, de las viejitas. Ajá. Porque era una condición física tan impresionante de los dos. No había descanso. O sea, decías, ¿en qué momento van a descansar? Ahora los luchadores te dicen, no, aguanta. Dame ¿No? tiempo. Sí, dame tiempo. Por ejemplo, cuando vas a anunciar, ya pasaron 3 minutos. No, espérate. No me he repuesto. Claro. Entonces dices, ok, entonces otros 3 minutos, ¿no? No, en aquel entonces no había descanso. Sí, ¿no? Si tienen chance, véanla y observen la condición física que tenían ambos. A mí me impresionó muchísimo. Qué buena elección de dos luchas. Vamos a regresar para despedir a este Café del Ring con Lobardo Magadán, por supuesto, para las conclusiones, para hablar un poquito de la nueva generación de comentaristas. ¿Qué opina Lobardo Magadán? Vamos a empezar con problemas. Una voz autorizada. Ya vamos a empezar, man. Pues después del Sí. corte regresamos, es el Café del Ring. Continuamos aquí desde los estudios de Más Lucha con la comunidad de Lucha Plus. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring. Ha sido un gusto tener a Leobardo Magadán. Todavía no termina este programa. Ponía Bernardo sobre la mesa la opinión. Se ha exponenciado. Ahora cualquiera puede hablar de cualquier tema a través de sus propias redes sociales. Y también el número de comentaristas, narradores, analistas de lucha libre, personajes que hay dentro de la lucha libre ha aumentado. ¿Qué opinión tienes de todo lo que se ha formado a últimas fechas? Bueno, mira, antes que nada quiero decirles que anteriormente, primero que nada, se hacía un examen de locución, Sí. De conocimientos generales. de conocimientos generales, de geografía universal, geografía de México, historia universal, historia de México, Un idioma más. un idioma más que era el inglés, Ujú. y tenías que saber la pronunciación en alemán, en francés, aunque no supieras el idioma, pero saber cómo se pronunciaban
determinadas palabras. Para tener tu esos licencia de locución. Para que te otorgaran tu licencia de locución. Y aparte hacías un examen en cabina, donde exponías un tema en general o narrabas un partido de fútbol o una función de lucha libre, una lucha, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues ahora como tú decías, ¿no? Ya cualquiera con sus redes sociales puede narrar lo que sea. Sí, puede decir lo que sea. Lo que sea y decir lo que sea. Yo creo que falta una especie de regulación, ¿no? Para que una especie de filtro Uh-huh. que permita que solamente las personas que pasaron ese examen o ese filtro ¿Acuerdo? puedan estar en los medios de comunicación narrando. Sobre todo, es más difícil narrar la lucha libre que el fútbol. Yo narré los dos deportes. Uh-huh. Y es mucho más difícil narrar la lucha libre. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que tienes 3 pistas que tienes que narrar y que tienes que escoger en su momento para hacerlo. La rapidez con que viene un vuelo, un tope suicida entre segunda y tercera, a veces no te da ni tiempo para decirlo, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Para mentarlo. De tal manera que es muy difícil narrar la lucha libre, y menos si no tienes la preparación adecuada. Se necesita mucha preparación, se necesita mucho amor a este deporte para entenderlo. Respeto, ¿no? Y respeto, sí. Sí, porque el amor te da ese respeto también, ¿no? El amor ya ves que engloba todas esas cualidades que debe de tener, pero sí es muy cierto, mucha gente no respeta este deporte. Entonces, yo creo que sí faltaría ese tipo de regulaciones para que incluso la gente que al principio pudiera tener algún problema, algún conflicto con hacer ese tipo de pruebas, al final cuando pasa del otro lado ya se siente incluso Claro. con la suficiente capacidad para Confianza. ejecutarlo, ¿no? Claro. Perfecto. Leo, se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es el presente de Leobardo Magadán? Tus redes sociales. Sabemos que activaste el canal de YouTube con el podcast. Qué bárbaro Magadán, que está recorriendo la República con varias promotoras. Y en el cual hicimos una pequeña pausa. Ya después les avisaré si seguimos con el Se va a canal reactivar. o nos cambiamos Claro. a la otra, que es Rudísimo de 5 estrellas, Leo Magadán, Leobardo Magadán. Esas son mis redes sociales en todas las plataformas. La gente te reconoce en las arenas, quiere la foto siempre con Leo Magadán. Sí. ¿Qué le dices al público que pues también pide que vayas a sus arenas, a sus ciudades? No, pues un abrazo a toda la gente que sigue con pasión este deporte tan bonito como es la lucha libre, ¿no? La verdad, siempre que llego a las arenas, es como un baño de algo muy padre, ¿no? No lo puedo definir Admiración, con palabras. cariño, Sí, de cariño, nostalgia, ¿no? la gente... De cariño, y la nostalgia a veces te deja un poquito pensativo, ¿no? Porque te platican de épocas pasadas donde estuviste aquí, esto y lo otro. Uh-huh. Y dices, híjole, parece que fue ayer, ¿no? Sí. Ya han pasado desde mi debut en la lucha libre 30 años. 30 años. Pero se los juro, parece que fue ayer. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir un tiempo con nosotros. De verdad, se va muy rápido el tiempo. No, gracias Podríamos a platicar. ustedes. Que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Claro Más que Lucha. sí, cuando gusten, aquí estoy, José Manuel Guillén y Bernardo Eduardo, Guzmán. muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustazo, Leo. Gracias, Muchísimas gracias. Leo. Gran invitado el que tuvimos hoy, Sí, Bernardo. sí, No, estemos muchas gracias. pendientes de las redes sociales, por supuesto, de Leo Magadán. Lo vamos a seguir en todas las arenas, en sus redes sociales. Y por supuesto, fue un placer estar con Leo en este Café del Ring. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para toda la comunidad de Lucha Plus y por supuesto desde la Ciudad de México en los estudios de Más Lucha. Este fue el Café del Ring. Muchísimas gracias.